Hola, hola, hola. Antes que nada, feliz año a todos y sean bienvenidos a un video más de su canal Ventura entre fútbol y sectas. Como podrán ver en la miniatura, bueno, en el título de este video, en este día estaré hablando acerca de los países o las sociedades más alejadas de Dios. ¿Les va bien? ¿Les va mal? ¿Les va regular? ¿Por qué estoy tocando esto como ex testigo de Jehová o activista en contra de esta organización de los testigos de Jehová? Bueno, porque recuerde que dentro de la organización de los testigos de Jehová constantemente se nos decía, se nos recordaba, se nos manipulaba de manera coercitiva y cobarde, porque no es la realidad, de que si nos alejamos de Dios, nos alejamos de Jehová, nos vamos al mundo de Satanás, nos iría muy mal, nos va muy mal. Entonces, estuve investigando un poco y recabando algunos datos acerca de no solamente de cómo nos va lejos de la organización de los testigos de Jehová. Creo que eso ha quedado más que marcado, más que patentado. Hay experiencias muy vistas, ¿verdad? De cómo la gente en realidad cuando sale de la secta y recibe una ayuda profesional, en términos generales, le termina yendo mucho mejor sin estar atrapado dentro de un lugar tan restrictivo como es la JW o la Organización de los Testigos de Jehová. Pero me encontré también con algunos datos que me resultan muy interesantes acerca de cómo les va a las sociedades en el mundo que en teoría se dicen no religiosas. Es decir, cuando las encuestan o les preguntan, ¿verdad? Y están todos los datos ahí en Internet, le digo de antemano para que usted los busque. Yo estaré tocando algunos temas, no estaré compartiendo pantalla porque tengo aquí mis anotaciones y aparte ya sabe que esto de la edición y a veces se puede ver la pantalla o no, y no quiero que me suceda que a veces voy muy avanzado en un video y cuando lo descargo, pues no se vio lo que estoy proyectando. Entonces, se lo voy a comentar, le toca a usted investigar, indagar, usar su pensamiento crítico, su capacidad de investigación y llegar a más datos. Entonces, ¿cómo les va a estas sociedades que mediante una encuesta, y están todos los datos ahí, cuando les preguntan, oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Tiene religión? Y a esa pregunta de manera concreta dicen, no, no tengo religión o no creo en Dios, soy ateo, que eso es sencillamente lo que significa ser ateo. Aclaro de antemano, lo he dicho en muchos videos y algunos conocen cuál es mi postura al respecto. Mi postura es muy respetuosa al respecto. Insisto, yo no veo nada malo en creer. Siempre veo algo malo en que esas creencias sean radicales, discriminatorias, opresivas, controladoras y perjudiquen a otros y a ti mismo como ser humano. Eso es lo que veo mal en creer, pero creer está bien. Yo me considero una persona que no puede tener certezas acerca de la existencia, los milagros y la veracidad y la historicidad de un Dios o de la Biblia, ese tipo de cosas. Me considero en cierto punto agnóstico, no soy experto en el área, ¿verdad? Pero le digo lo que yo creo. Yo creo que debe existir algo superior a nosotros, no sé qué es y no tengo certezas, por eso me defino como una persona agnóstica. ¿Sale? Porque yo creo que algo debe haber, pero no tengo las certezas ni las evidencias. Entonces, por eso yo siempre me mantengo en un medio objetivo, ¿no? No radicalizo la existencia de Dios, no lo haría jamás, y no lo discrimino a una persona que cree en Dios, ¿verdad? Por el contrario. Entonces, este, eh, yo soy respetuoso en esa rama, ¿sí? Entonces, por eso dejo claro eso, porque si no van a estar acá en los comentarios, ¿no? Hay personas que me siguen que son de distintas religiones, que salieron de la JW y se volvieron católicos, se volvieron evangélicos o cristianos, y yo aprecio sus comentarios, me invitan a sus religiones. Es más, hay suscriptores que me han escrito a mi correo personal o me han abordado de ciertas maneras o con comentarios para que yo haga una religión. Entonces, insisto, yo no creo en la religión, ¿sí? Yo creo que la religión es un método, sea cual sea. Soy respetuoso del que la tiene y del que la quiere seguir. Si eso te hace feliz, es más, le digo, más adelante vamos a hablar psicológicamente al respecto de eso, pero hay personas que la necesitan, ¿sí? Porque si no tuvieran eso, ¿verdad? Pues se destrampan, ¿no? O se vuelven locos o se vuelven psicópatas, ¿no? Bueno, eso es para otro tema. Pero lo hilo, ¿por qué hice este video? Bueno, hace mucho tiempo yo vengo investigando al respecto, porque me saltó un tema ahí en una de mis clases y entonces me puse a investigar un poquito y me salieron estos datos, ¿sí? Pero aparte, en uno de mis últimos videos, un suscriptor, el cual aprecio, yo aprecio todos los comentarios, los positivos y los negativos, y siempre argumento al respecto, cada vez que puedo, ¿sí? Entonces, me decía, ¿no? Porque acuérdense que yo repito esto bastante seguido. Respeto a las personas con religión, pero yo no creo en la religión.
Yo no creo que la religión sea de beneficio para una sociedad, desde mi punto de vista. Puede ser de beneficio para alguna comunidad, no lo dudo, quizás sí, ¿sale? Entonces, ese suscriptor me escribe, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? O sea, no lo tengo aquí a la mano, lo tengo cargando en mi teléfono, pero básicamente me dice que qué triste sería, es mi vida, ¿no? Primero me adjetiva, ¿no? Luego es futurista, luego lee mi corazón y ya conoce toda mi vida por un che video que ve de mí, ¿no? Aunque cuento mi historia dentro de la JW, pero que yo cuente mi historia no quiere decir que tú me conozcas a mí lo que soy como ser humano. Aunque te he dicho algunas cosas de mi vida, como mi profesión, a qué me dedico, etc. He dicho hasta mi nombre, no tengo ningún problema, hasta donde vivo, pero eso no quiere decir que me conozcas y que me puedas adjetivar de esa manera, ¿sale? Pero bueno, esta persona dice que cómo puedo llegar a la vejez sin ninguna esperanza, sin religión, sin metas, sin objetivos, sin Dios, sin Jehová. ¿Cómo puede ser que yo pueda llegar a viejito? ¿Cómo voy a llegar a viejito y estar así, nada más pensando en tomar mate en mi jardín y ver jugar a mis nietos y crecer a mis hijos? ¿No? Algo así me dice, me da a entender de que soy una persona sin objetivos, sin metas, sin esperanza, sin fe, sin nada por estar alejado de la religión. Porque yo en mis videos digo, y en uno de esos últimos digo, que yo no creo en religión y yo la considero un método manipulador. ¿Sale? Repito, si alguien la tiene, magnífico, perfecto. Si eso te hace feliz, quédate ahí para siempre. Eso es tu pedo, güey, ¿sale? O tu bronca, perdón. Porque ya no voy a decir tantas groserías porque a mi esposa, a algunos no les gusta y es comprensible, ¿sí? Pero a mi esposa tampoco le gusta, ¿vale? Entonces, una de las, voy a seguir siendo sarcástico, irónico y burlón, pero voy a tratar de decir nada de groserías porque para que me dejen seguir haciendo videos acá en casa, ¿sale? Entonces, porque bueno, tienen razón, ¿sale? Pero bueno, es un personaje que yo hago también cuando digo alguna grosería. O sea, no estoy enojado ni nada, o sea, pero bueno, pues, bueno, vamos a seguirle la corriente, ¿no? Para que nos dejen seguir haciendo videos de vez en cuando. Entonces, yo le comento, ¿no? Le doy mi argumento al respecto, ¿sí? De cómo mis metas, mis objetivos, mi felicidad no radican en una religión, ni en la existencia de un Dios, ¿sale? Les doy gracias al universo, a Dios o a ese ser superior por el agua, por la vida, por esas cosas, ¿sale? Y no me quita nada hacerlo, ¿sale? Y yo tengo esperanza de algún día de poder quizás ver a mis seres queridos, no sé, qué nos pase cuando morimos, cuando pasemos ese velo de la muerte, qué es lo que sucede, no lo sé. Yo ya lo he contado también. He estado muerto por algunos minutos por un accidente muy grave que tuve y yo no vi nada, ¿sale? He tenido amigos que también han estado muertos por segundos, por minutos, y tampoco han visto nada. Pero yo soy respetuoso de la gente que sí ve, ¿vale? Entonces, como no hay certezas de una cosa o de la otra, yo me mantengo en mi postura y tú mantente en la tuya, está bien. Pero argumentamos y debatimos para que tú tengas un panorama más amplio, ¿sale? De no meterte en religiones que te van a controlar y te van a manipular. Entonces, mi felicidad, ¿qué es la felicidad para mí? Pues ver crecer a mis hijos, obtener metas tanto profesionales como familiares. Para mí, básicamente, es estar tranquilo conmigo mismo, con lo que hago, tener congruencia en mi vida, ser una persona íntegra dentro de los rasgos normales de una persona en esta sociedad. Y ser una persona íntegra no quiere decir que no tomes o que no fumes o que no hagas esto, que no hagas el otro. Simplemente ser un buen ser humano, un buen ciudadano, un buen miembro de esta sociedad. Y eso para mí es la felicidad, ¿sí? Llevarme bien con mi prójimo, poder decir las cosas de frente. Yo siempre digo que a donde voy siempre recibo buenas atenciones porque soy un hombre de honor y un hombre de valores. Siempre recibo buenas atenciones. Y eso que siempre digo las cosas de frente, digo lo que pienso, hasta digo mis simpatías políticas. Lo he dicho aquí en el canal abiertamente, ¿sale? Porque mucha gente se esconde tras la retórica de apartidismo, ¿no? Yo siempre, acá en México al menos, hablo por México, esos que son apartidistas, todos son prianistas, todos, ¿sale? Y desde mi punto de vista, es mi opinión, son cobardes que no se atreven, porque les da vergüenza los que gobernaron este país durante los últimos 30, 40 años, y entonces quieren algo mejor, pero no saben ni qué quieren. Entonces digo, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces yo le respondo a esta persona y entonces me puse a investigar acerca de estos países tan alejados de Dios que tan bien o que tan mal les va, o a las personas que han comprobado que por estar alejadas de Jehová, que tan bien o que tan mal les va.
Sin Dios todo está mal y todo se permite. Eso es lo que sostienen las personas, ¿verdad? Que dicen, es que si estás alejado de Dios y no tienes una fe y una religión, estás mal y todo va mal porque todo se te permite. Yo opino que es al revés. Yo opino que al estar cerca de Dios, es mi opinión, tú puedes tener la tuya, al estar cerca de Dios o dentro de una religión, todo se permite. Todo se permite. ¿Por qué? Porque realmente haces lo que quieres, te comportas mal, eres un maleducado, eres un inmoral, eres lo más reprobable de la sociedad, pero vas y pides perdón y todo se te perdona. Entonces, ¿entiendes el punto? Yo opino que las personas, tengan religión o no tengan religión, hay personas buenas y personas malas. Y yo creo que las personas se comportan de una manera correcta o se comportan adecuadamente sin miedo a un ser superior. Se comportan bien porque quieren hacerlo, porque creen realmente que es lo correcto. Es como esa persona que va circulando en la noche a las 3 de la mañana y se detiene en un semáforo en rojo, aunque nadie esté viendo, aunque no haya ni cámaras, aunque no haya policías, aunque no exista nadie, aunque no haya fotomulta, fotoinfracción, no haya nada, la persona se detiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque respeta las leyes, no porque esté viéndolo a alguien o porque vayan a multarlo, simplemente lo hace porque cree que es correcto, porque quizás detenerse en ese semáforo, pues bueno, a lo mejor cuando él arranca o si se pasa el alto a 70 kilómetros por hora, justamente a las 3 de la mañana va pasando alguien y lo puede atropellar. O simplemente dicen, no, las leyes de tránsito dicen que con una luz roja yo me tengo que detener y es correcto hacerlo. Y aunque sean las 3 de la mañana, quizás está comiendo un chicle y no baja su cristal y tira la basura por la ventana. Aunque sean las 3 de la mañana y nadie lo esté viendo, lo guarda en su coche y llegando a su casa lo tira en una bolsa de basura. ¿Lo hace por temor a Dios? ¿Lo hace porque alguien lo esté viendo? O yo creo que lo hacen realmente porque es correcto hacerlo, ¿verdad? Con Dios todo se permite y solamente pides perdón y ya, ¿verdad? Yo creo y he conocido mucha gente que hace lo correcto sencillamente porque es correcto. Estas sociedades o estas personas alejadas de Dios y lejos de Jehová y de la JW y de cualquier tipo de religión, hablemos de países, más adelante vamos a hablar acerca de estos países, un poquito acerca de estos países que cuando les preguntan, oiga, ¿usted cree en Dios? No, un alto porcentaje, la mayoría de las personas que viven en ese país dicen, no creo en Dios. Oiga, ¿usted tiene una religión o asiste a una iglesia? No, no tengo religión y no asisto a ninguna iglesia. ¿Vale? Entonces, ¿acaso los países más alejados de Dios serían capaces de hacer barbaridades tan atroces como las que voy a describir a continuación? ¿Verdad? ¿Acaso estos países o estas personas como yo, que no tenemos religión y que estamos alejados de Dios, seríamos capaces de invadir naciones para mejorar y mantener el estado próspero de vida de nuestros ciudadanos? Es decir, en pro de la democracia, invadir naciones enteras para bajar unos centavos al petróleo, quitarle su combustible, llevarlo a nuestra nación para mejorar el sistema de nuestro país, afectando el sistema social de otras naciones, tildándolos quizás de extremistas. ¿Serían capaces a lo mejor las personas alejadas de Dios de hacer eso? ¿Serían capaces de discriminar y maltratar a los migrantes, estas naciones o estos países o estas personas totalmente alejadas de Dios y la religión? En estas naciones, países y personas alejadas de Dios y de la religión, ¿serían capaces de que exista un clasismo, racismo, desigualdad marcada? ¿No? ¿Serían capaces de atropellar a alguien en estas naciones alejadas de Dios y darse a la fuga? ¿Serían capaces estas personas tan malvadas, alejadas de Dios, que dicen no tener religión y no creer en Dios? em, ¿Serían capaces estas naciones, estos países alejados de Dios o estas personas de llenar una nación completa de armas o de drogas? ¿Serían capaces estas naciones, países o lugares o personas alejadas de Dios sin religión de entrar a una escuela y matar a maestros y compañeros? ¿Serían capaces acaso de estar alejados de Dios? ¿Serían capaces de hacer trampa en un examen en estos países alejados de Dios? ¿Tirar basura desde la ventana de su coche? ¿Serían capaces estas personas alejadas de Dios? ¿Serían capaces de sobornar a a la autoridad? ¿Serían capaces de comprar un título universitario o plagiar una tesis en estas naciones y países tan alejados de Dios? Esto podemos pasar
toda la tarde escribiendo cosas al respecto de lo que serían o no capaces de hacer en estas naciones que no tienen Dios, los sin Dios del planeta. Bueno, ¿pensó usted esas preguntas? ¿Reflexionó? Si nota, es algo irónico y sarcástico, hace estos comentarios, ¿verdad? Nada más como dato importante, quiero decirle antes de empezar con esta lista o algunos datitos que estaré comentando con ustedes, ¿sí? Importantes acerca de los países que cuando los encuestan, repito, y les preguntan, ¿usted cree en Dios? No. La mayoría, un gran porcentaje, el mayor porcentaje. Cuando les preguntan, ¿usted tiene o asiste a una religión? No, ¿sale? Entonces, quiero decirles, por ejemplo, ¿usted sabía que los lugares más inseguros del planeta, donde hay más asaltos, te van a decir por obvias razones, pero el lugar donde hay más asaltos en el mundo es en la Plaza de San Pedro en Ciudad de Vaticano? El país, el lugar más inseguro, donde hay más asaltos en el mundo entero, no, no es México, no, no es Colombia, no, no es la ciudad de Nueva York en su hora pico, no, es Ciudad de Vaticano, uno de los lugares quizás más cercanos a Dios, ¿verdad? Hablando justamente de eso, yo recuerdo quizás al presidente Mujica de Uruguay, o el expresidente Mujica de Uruguay, que andaba de manera muy modesta en su bochito, sin guardaespaldas, ¿no? Sin seguridad, sin nada, salía de su trabajo, lo que hiciera como presidente o de un viaje y se iba a su chacrita y a su granjita a vivir en su bochito con su señora, esposa, ¿sí? El mismo presidente AMLO, ¿no? Que siempre presume, y es una realidad, no sé si todos los que han visto este video alguna vez han visto un meeting o un lugar donde llega el presidente, si han estado, ¿no? Porque hablar por hablar es fácil. La cosa si han estado, si lo han visto, cómo se mueve, es impresionante la gente que lo sigue. Impresionante. Ahí es cuando uno ve de verdad de que 8 de cada 10 mexicanos apoyan al movimiento y apoyan al presidente. Puedes estar en contra o a favor, tiene cosas buenas, sí, tiene cosas malas también, tiene cosas en que mejorar, como todo ser humano, pero el tipo anda saludando a todo el mundo sin protección alguna. Yo creo que sí debe de tener algunas personas que lo están vigilando a la distancia, que lo están más o menos cuidando, pero tú no ves, o sea, pues te digo, hablar por hablar es fácil, pero tú no ves a un Estado presidencial mayor como existía con los otros mafiosos de antes, que anden ahí con gafas y chicharitos y acá, que sí, no, checado, y alejando a la gente. No, él se baja en el montón de la gente. La gente lo cuida, por eso lo dice, él lo presume, ¿sí? Y bueno, les pongo como ejemplo a un líder religioso. Aguas, no tengo nada en contra de él. Bueno, tengo muchas cosas, pero digo, me vale más. O sea, bueno, perdón, me importa un cacahuate, ¿sale? Pero, por ejemplo, los papas católicos andan en carros blindados, en cabinas blindadas, con alto sistema de seguridad, se bajan como presidentes de Estado. Pero a diferencia de un presidente de Estado como Mujica o como AMLO, ¿sí? Como Andrés Manuel López Obrador, estos líderes religiosos están custodiados por un enorme sistema de seguridad y las personas que según son las personas más importantes y los representantes de Dios en la tierra, digo, estamos hablando de un líder católico de más de 2.000 millones de adeptos, o sea, o en la religión quizás o unas religiones más importantes del mundo. Sí, es cierto, ¿sale? Entonces, cuando andan por las calles están custodiados y es más, los han intentado asesinar. Entonces, el estar más cerca de Dios y ser un representante de Dios o ser una persona religiosa, ¿quiere decir que Dios te protege más y te va mejor? Bueno, les recuerdo que Uruguay es el país, junto quizás con Chile y Argentina, de Latinoamérica, y Uruguay es el más, ¿sí? Que si vamos a analizar estos países alejados de Dios, en Uruguay creo que es el 71,8% de personas que dicen que no son creyentes, que no tienen religión o que no creen en Dios. En Uruguay. Entonces, el presidente de la nación, quizás de Latinoamérica, más alejada de Dios, que es mi país, Uruguay, pues anda sin guardaespaldas. O andaba, porque es un expresidente, ¿verdad? Y quizás aquí en México también, aunque en México es diferente porque acá la gente es muy religiosa, pero el presidente, aunque desde mi punto de vista es una persona cristiana, porque habla mucho de Jesús, ¿sale? Debe creer en Jesús, lo usa como ejemplo, ¿no? Como el primer revolucionario de la historia, también anda sin guardaespaldas. Y el representante o el vicario de Cristo anda en una cabina blindada, ¿sí? Y con un alto sistema de seguridad. Las personas que lo cuidan a él andan armadas. El representante de Dios y de la paz en el mundo tiene personas armadas que están dispuestas a matar por él, porque no lo cuida Dios. Bueno, lo dejo ahí, ¿sale? Para que nadie se me vaya a ofender y podrán tener su opinión al respecto. Bueno,
De los países más alejados de Dios en el mundo que dicen, bueno, el primero es China, pero China quizás se cocina un poquito aparte porque China es un país tremendamente radical, igual que Corea del Norte, igual que Vietnam. Es decir que tienes religión en China, en Vietnam, no sé, Corea del Norte, pues es suicidio, ¿vale? Entonces, pero bueno, el primero es China, pero tiene que entrar China en esta por la razón que les voy a dar a continuación en unos minutos, ¿sale? Bueno, luego viene Suecia. Suecia, República Checa, República Checa, Corea del Sur, no del Norte, Corea del Sur, Holanda, Noruega, para nosotros los JW o los ex testigos de Jehová, Noruega, Japón y Uruguay, ¿sale? Para no dar datos uno por uno, van desde el 54% hasta el 78%. República Checa tiene el 78% de personas que dicen, por ejemplo, que no creen en Dios o no tienen religión, ¿sale? ¿En qué coinciden estas naciones? Quizás quitando un poquito Uruguay, porque es un país de desarrollo y un país de Latinoamérica que tiene cosas buenas, pero es un país muy pequeñito que no tiene esta capacidad de industrialización y el Producto Interno Bruto que tienen otras naciones, ¿sale? Entonces vamos a quitarlo tantito. Pero, por ejemplo, ¿en qué coinciden? En algunas cosas también coincide Uruguay con ellos, si usted se pone a investigar y a leer. Pero bueno, en niveles altos de bienestar social coinciden estas naciones alejadas de Dios, niveles altísimos de bienestar social, ¿verdad? Mejorados, así se llama, según lo que leí. Seguridad existencial. ¿Qué es la seguridad existencial? Es decir, estas naciones tienen altos niveles de seguridad existencial. ¿Vale? ¿Qué es la seguridad existencial? Bueno, lo básico, altos niveles en su sistema de salud, en su sistema de vivienda, altos niveles en cero escasez en cuanto a alimentos y comida. Entonces, se deduce de estos altos niveles de seguridad, de bienestar social y de seguridad existencial, que si no tienes miedo, ¿verdad? Necesitas menos la manipulación religiosa. Es decir, si no tienes miedo a pasar hambre, si no tienes miedo a pasar frío, no, por no tener una casa, si no tienes miedo a morir por causa de una nula o poca asistencia social o de salud, pues bueno, no necesitas a Dios o a la religión. Estas naciones han entendido que al tener menos miedo a esas cosas y un bienestar social, ¿verdad? Un alto nivel bienestar social y un alto nivel de seguridad existencial, que es salud, vivienda y comida, pues no necesitas estar tan cercano a un Dios y por eso ellos se sienten contentos con eso, ¿verdad? Estas naciones que mencioné, por ejemplo, las repito, China, Suecia, República Checa, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Japón, coinciden también en que tienen niveles altos de prosperidad, tienen productos internos o PIBs muy altos, los más altos del mundo. Bueno, República Checa tiene los niveles productos internos brutos más altos del mundo. Noruega igual, ha ido en crecimiento de manera tremenda, ¿sale? Y China ni hablar. ¿Qué podemos decir de China? También tenemos que poner en ese Producto Interno Bruto o una de las mejores economías o más prósperas del mundo, también tenemos que poner a Estados Unidos, pero no la podemos poner al 100% porque Estados Unidos sí son personas tremendamente o más religiosas que estas naciones. Estados Unidos sí está entre los países religiosos. Es más, el dólar, el dólar dice, confiamos en Dios, ¿no? Ellos juran encima de una Biblia, o sea, es un país religioso. Estamos hablando de las naciones más alejadas de Dios, ¿vale? Estos países como China, Suecia, República Checa, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Japón, hasta mismo Uruguay, tienen altos niveles educativos. Ahí entra Uruguay también. Tienen altos niveles educativos. Por decir una cosa, por ejemplo, Japón, ¿no? Islandia, que también está en esta lista, pero un poquito más abajo, como los países más alejados de Dios, ¿vale? Finlandia, tienen altos niveles educativos. Algunos creen que un high school o una preparatoria, es decir, un bachillerato en Japón o en Uruguay o en estos países muy buenos, equivalen a un título universitario en varias partes del mundo que según son muy desarrolladas o muy religiosas, que han tenido acceso a un sistema educativo por medio de las religiones que han fundado universidades o, o escuelas en sus lugares, ¿sale? Japón se caracteriza por tener un tremendo sistema educativo. Uno o quizás
el mejor del mundo. ¿Sí? De los mejores del mundo, en el caso de Japón. Entonces, estas personas, por ejemplo, en Japón, un país también que se dice alejado de Dios por las encuestas que les hacen, por ejemplo, en Japón, en el sistema educativo, si usted escucha a Yokoi Kenji en una de sus conferencias, él lo menciona porque él es colombiano-japonés y estudió en Japón. En Japón, no, en muchas escuelas privadas, no las públicas solamente, las privadas no tienen intendentes, es decir, personas que hagan el aseo, porque el aseo lo hacen los mismos alumnos. Entonces es curioso cómo en esos lugares alejados de Dios, los alumnos en una escuela privada aprenden a limpiar y a mantener limpio el lugar donde estudian, sin menospreciar, discriminar o tratar de manera racista a la persona que hace el aseo o hace la limpieza en su lugar de estudio. Muy diferente a un lugar como México quizás, donde son personas tremendamente religiosas y muy cerca de Dios y muy tradicionalistas, pero que se hacen virales todos los días, alumnos de escuelas y universidades privadas y relacionadas con religión, como lo es la náhuatl, la Ibero, ¿no? Con los legionarios de Cristo, con los jesuitas, universidades muy prestigiosas, con muchos valores, que se han hecho virales esos jóvenes por golpear a guardias de seguridad, por golpear a compañeros a casi al punto de matarlos, como ha pasado aquí en Puebla, ¿no? Exalumnos, son exalumnos ya, porque ahí sí, cuando se hizo viral el asunto, nos corrieron de esas importantes y prestigiosas y caras y tan cercanas a Dios universidades de aquí de Puebla. Estoy hablando de mi localidad, donde paso todos los días y algunos de ellos los conocemos, ¿vale? Que han maltratado a la gente, que tratan mal a un mesero, que tratan mal a un guardia de seguridad, que golpean al que vigila su fraccionamiento, ¿ah? Jóvenes de esas importantes universidades. Entonces, ve el contraste, en lugares muy cercanos a Dios, maltratan a la gente, son racistas, clasistas y unos patanes, así, unos delincuentes, porque están huidos, ¿sí? Y como tienen lana, han puesto amparos y por eso no los pueden agarrar, pero los van a agarrar, ¿verdad? Y, sin embargo, en un país como Japón, ¿verdad? Alejado de Dios, tiene un gran sistema educativo y los alumnos no solamente se comportan de manera correcta en sus academias o en su escolarmente hablando, sino que están dispuestos a mantener limpio y limpiar su escuela. Quisiera verlo yo en algunas de las escuelitas aquí de los legionarios de Cristo y los jesuitas y esas escuelitas privadas muy fifís de acá de Puebla, donde hablan todas así, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Tengo que, o sea, no, o sea, tú límpialo, o sea, porque para eso te paga mi papá, o sea, para que lo limpies, güey, o sea, y si yo quiero, puedo tirar el chicle aquí y pasar cuando estás trapeando y lo tienes que volver a trapear, porque para eso te pagan, güey, ¿sí? Parecerá de broma, yo lo he visto, yo soy docente, ¿sí? Yo trato de educar a los míos, a veces no se puede completamente porque en casa también hace su trabajo en contra, ¿ah? Pero a mí, que me van a decir eso, para mis pulgas, hijas de su madre, ¿no? Bueno, tienen también en estos lugares alejados de Dios altos niveles o de los mejores sistemas de salud, ¿verdad? Del mundo. Por ejemplo, Corea del Sur junto con Dinamarca, la famosa Dinamarca, Islandia, que entran también en esta lista, pero yo estoy hablando de algunos. También entra Reino Unido en estos países más alejados de Dios, ¿sale? Pero no podemos poner a todos. Pero, por ejemplo, en lo que es Corea del Sur y Dinamarca, tienen los mejores sistemas de salud del mundo, los mejores sistemas de salud del mundo. Dinamarca, ¿no? Porque siempre se burlan del presidente Andrés Manuel López Obrador, bola de ignorantes que no saben la corrupción y no se han puesto nunca a investigar la corrupción y el monopolio de compra y venta de medicamentos, la mafia que hay en los sindicatos aquí del sistema de salud, que poco a poco se va combatiendo y se va mejorando. Ahora se abrió una megafarmacia, en lo cual va a mejorar el abasto de medicamentos en el país. Pero bueno, el punto es que estos ignorantes se ríen de que el presidente dijo algún día vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Por qué? Porque el de Dinamarca, junto con el de Corea del Sur, es de los mejores sistemas de salud del mundo. Países alejados de Dios, países que cuando le preguntan, repito a la gente, ¿usted cree en Dios? No. Del 54 al 78%, que el 78% de una nación es un mundanal de gente, un mundanal de gente, ¿sale?
Es como la aprobación que tiene el presidente en México, ¿verdad? Es un mundanal que se ve en las calles, se ve en la realidad, se ve cuando usted le pregunta al abuelito que empaca en los supermercados, usted le pregunta, oiga, ¿y cómo ve acá? No, adoran al viejo de Palacio Nacional. Y no solamente por los pesos que le da, no solamente por los pesos que le da, que es un derecho, no es una dádiva, como dicen los de changos, ¿vale? Es un derecho. ¿Sí? Y se sienten ofendidos estos mafiosos como si les cobraran más impuestos a ellos por darle eso. Yo prefiero que le den becas y apoyos a todos los viejitos y a todos los jóvenes de México a que se los robe un junior y un político mafioso de esos que conozco varios acá en Puebla. No me hagan hablar, no me hagan hablar, ¿no? Entonces, Corea del Sur y esta Dinamarca, países alejados de Dios, tienen los mejores sistemas de salud del mundo. Y lo más importante, aquí viene lo bueno. Todos estos países alejados de Dios, alejados de la religión, países sin Dios, sin religión, por llamarlos de alguna manera, ¿sale? Tienen niveles muy, muy bajos de crímenes violentos y asesinatos. O sea, en estos lugares pues no se agarran a patadas afuera de una escuela, 8 chamacos juniors de esas escuelas con grandes valores como la Nahua y como el Ibero y como todas estas jesuitas y legionarios de Cristo y muy católicos que van a misa todos los fines de semana, no agarran a patadas afuera a un compañero, casi lo matan. Eso no pasa en estos países alejados y sin Dios, ¿verdad? Tienen niveles muy, muy bajos. En esos lugares alejados y sin Dios, sin religión, tampoco entra un chamaco con una escopeta a una escuela y mata a todos sus compañeros y a sus maestros. No se ve casi eso, ¿verdad? No se ven asaltos a mano armada, no se ven asesinatos, no se ven feminicidios. Es decir, no queremos decir que no existan, pero tienen niveles reportados en Internet muy, muy bajos, ¿no? Entonces, es súper interesante poder analizar todo esto. Y quiero hablar, dejé para el final hablar acerca de Noruega. Hablé de Japón, ¿verdad? Que los testigos de Jehová, la JW, tenemos mucho que hablar de Japón gracias a Jehová. ¿Verdad? De que en Japón los están poniendo en su lugar, pero en un lugar donde ya los pusieron en su lugar, quiero apartar esta parte final del video para hablar del gran Harald de Noruega, ¿verdad? Mire, yo siempre he dicho frases como que, por ejemplo, este, no sigas a reyes a los cuales no están dispuestos a pelear sus batallas, ¿no? Como son el cuerpo gobernante, ¿verdad? Yo digo frases como, por ejemplo, el mapa, ¿no? A mí me encanta esa frase que está en una canción del Canario Luna, de Uruguay. El tiempo, lo que el tiempo me ha enseñado se llama, me encanta esa frase porque dice, con este muchacho Tabaré también que canta esa canción, dice, el mapa es un papel que los reyes se reparten mientras los hombres pelean. Es decir, los reyes siempre van a sacar sus ventajas, ¿no? Utilizando a sus súbditos, como lo hace el cuerpo gobernante, ¿verdad? Por eso yo no estoy de acuerdo en seguir a reyes. Pero si tuviera que escoger a un rey, si tuviera que decir, oye, ¿quiénes quisieras que fuera un rey? Pues bueno, yo admiro a líderes, lo he dicho abiertamente, admiro a líderes como Mujica, el expresidente de Uruguay. Yo simpatizo, abiertamente lo digo, con la izquierda. Y, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tiempo, él mismo lo dice, el tiempo y la historia se encargará de juzgarlo a él. Pero hasta ahora no le han encontrado nada. Y miren que le han buscado, ¿eh? Y cuando era precandidato o candidato durante tantísimos años, tampoco le encontraron nada. Lo único que pueden decir son falacias o mentiras, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos, ¿verdad? El tiempo y la historia, él mismo lo dice, se encargará. Pero es una persona que yo la encuentro congruente y yo la respeto, la admiro. Tengo cosas en contra de él, por supuesto, cosas que no aprecio de él, que creo que puede mejorar el país en él, sí, y también las diré y las digo en su momento, ¿verdad? Y si tuviera que escoger un rey, pues sería Harald de Noruega, el rey Harald de Noruega, y voy a apartar estos minutos para decirles algunas cosas importantes de Noruega y de este importante hombre que es un país tremendamente alejado de Dios, pero miren qué bien les ha ido y la forma de pensar que ellos tienen. Usted quizás, al igual que yo, cuando nos imaginamos a estos lugares nórdicos o nos imaginamos a los noruegos, nos imaginamos quizás como Thor, ¿no? Con su martillo, estos vikingos enormes, ¿no? Y rústicos
y unos monstruos de grandes, ¿no? Tremendamente agresivos y violentos y desgraciados, ¿no? Pero no, fíjese, mire, la sociedad noruega, que tanto han atacado los testigos de Jehová, pero que tan bien les ha ido, ¿verdad? Alejados de Jehová y de la religión en términos generales. Por ejemplo, la sociedad noruega se caracteriza por extraordinarias escuelas y un magnífico sistema educativo. Magnífico sistema educativo. Magnífica atención a la salud y también, aunque no es Corea del Sur y Dinamarca, está entre los mejores sistemas de salud del mundo. Ellos se caracterizan por darle una tremenda atención a los desprotegidos y ancianos en su país, ¿verdad? Respetan y magnifican o promulgan la igualdad entre las personas, ¿verdad? Para que haya un índice muy bajo de desigualdad y no haya necesidad de que la gente se ande matando una a otra. ¿Por qué? Por tanta desigualdad. Ellos favorecen la igualdad sustantiva en todos sus aspectos. Acceso a toda índole, ¿verdad? En el tema de los discapacitados. Acceso para discapacitados en todas sus índoles o en todos sus apartados, ¿verdad? Ellos respetan y promulgan políticas públicas que favorezcan el trato a los discapacitados. Favorecen la igualdad de género, tienen una prosperidad económica tremendamente alta, es uno de los PIB o Productos Internos Brutos más altos del mundo, como ya lo comentamos. Índices, como ya lo comentamos, muy bajos de asesinatos y crímenes violentos. Eso es Noruega, testigo de Jehová, que tanto criticas o hablas y esto y lo otro. Y es un país relativamente pequeño, ¿verdad? Y que tampoco tiene una tremenda industria. No, ellos han aprendido a trabajar en equipo, a trabajar unidos y a respetar, igual que Islandia, a respetar, ¿verdad? Las igualdades, a respetar la forma de pensar de otros. Y yo le comenté hace un momento acerca de Harald de Noruega, este rey de Noruega. Dice, mire, le voy a leer algo directamente aquí de internet que habla acerca de él, acerca de un discurso que dio él y conmovió al mundo. Se lo voy a leer, dice, en un sentido discurso, el rey Harald de Noruega recordó que era un inmigrante e invitó a ser más abiertos. Mis abuelos emigraron de Dinamarca a Inglaterra hace 110 años. No siempre es tan fácil decir de dónde venimos, dice Harald. ¿Qué nacionalidad tenemos? Lo que llamamos casa es el lugar donde está nuestro corazón y no siempre se puede eh, colocar en las fronteras de un país. El rey, en ese entonces, cuando se escribió esto, de 79 años, le recordó a los noruegos sus orígenes. Los noruegos son gente del norte, dice, ¿no? Describiendo a los noruegos, del centro y del sur del país. Pero noruegos son también, dice él, mire qué interesante, quienes han emigrado aquí desde Afganistán, Pakistán, Polonia, desde Suecia, Somalia y Siria. Todos son noruegos, testigo de Jehová. Los que creen igual a ti, los que creen diferente a ti, todos deben de ser seres humanos, testigo de Jehová. No discrimines. Mire, sigue diciendo el rey de Noruega. El monarca hizo también una defensa de la libertad religiosa. En Noruega se defiende la libertad religiosa, no se defiende a las sectas dogmáticas, radicales, coercitivas y peligrosas. Repito, el monarca hizo también una defensa a la libertad religiosa. Los noruegos creen en Dios, dice el rey, en Alá, en todo y en nada, dijo. Es decir, creen en un Alá porque viene gente de Siria y de Afganistán, creen en Dios o no creen en nada como es la mayoría de su población, el 78%. No creen en nada, dijo. Y haciendo un guiño humorístico, llegó incluso a señalar, hay noruegos a los que les gusta el fútbol y noruegos a los que les gusta otro deporte. Pero hay muchos, dice el rey, que prefieren quedarse sentados en su sofá de manera graciosa, ¿no? Una de las partes que más conmovió y que se ha convertido en tendencia es la que se refiere a los derechos de las personas homosexuales. Noruega, dice el rey, son chicos que aman a chicos, chicas que aman a chicas y chicos y chicas que se aman, chihuahuas, ¿no?
Ama a quien tú quieras, como decía mi abuelita, cada quien hace con sus nalgas lo que puede y lo que quiere. Eso es finalmente respetar, vaya, creas o no creas, hagas lo que hagas, respeta lo que cada quien quiera hacer con sus nalgas, y eso es lo que dice el rey Harald de Noruega. Chihuahuas, acá hay de todo. Respétense, no quieran a aquellos que quieren a los chicos obligar a estos también, hombre, ¿no? Y los que quieren a las chicas, pues tampoco obliguen a los otros, hombre. O sea, cada quien haga con su vida lo que quiera mientras se respeten y mientras la nación sea próspera como lo es Noruega. En otras palabras, Noruega eres tú, dijo el rey de Noruega. Noruega somos nosotros, dijo el monarca, que para concluir su discurso hizo un llamamiento al amor al prójimo como base de la construcción de la nación. La mayor de mis esperanzas, dijo Harald, para Noruega es que somos capaces de cuidar los unos de los otros, que construyamos el futuro de esta nación en la confianza, la fraternidad y la generosidad, que sintamos que a pesar de todas nuestras diferencias, somos un solo pueblo, somos seres humanos. La nación nórdica de 5 millones está luchando para integrar a cerca de 30.000 solicitantes de asilo que llegaron el año pasado, incluyendo 5.500 sirios que llegaron a través de Rusia montados sobre una bicicleta. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, gente que aplaude al rey por su discurso de apenas unos minutos, pero que quedó en la historia para siempre, según se lee en varias páginas. Qué interesante, ¿no? Entonces, mientras naciones muy cercanas a Dios y que aman mucho a Dios planean poner muros y obligan a otras naciones a hacer filtros de migrantes, naciones como Noruega dice, vamos a darles, vamos a abrirles la puerta, pero van a trabajar juntos, vamos a respetarnos como seres humanos, vamos a respetar a su Alá, van a poder rezar en las tardes mirando hacia el sol o hacia donde recen, pero ustedes también van a respetarnos a nosotros como nórdicos, a los que creemos en Dios o a los que no creen en Dios, ustedes también, y vamos a trabajar juntos como seres humanos. No los vamos a discriminar. Entonces, los países cercanos a Dios, como quizás puede ser un país como mi hermoso México, el cual lo amo con profundo corazón, ¿verdad? Gente que habla todos los días de Dios y que va todos los días a la iglesia, pero en realidad están dispuestos a cerrar una frontera o a maltratar a un migrante o a maltratar a su sirvienta que viene de una localidad de la sierra y que a duras penas puede hablar español. A esas personas las discriminan, se comportan de manera racista, existe una tremenda desigualdad. Aquí en México es mientras me vaya bien a mí, que le vaya como quiera a los demás. Y eso es lo que está compartiendo, aunque no les guste a algunos y aunque me critiquen a algunos, me importa un comino lo que digan. ¿Por qué? Porque yo tengo mi canal y puedo decir lo que yo quiera, siempre y cuando yo respete a las demás personas. Yo respeto la opinión de todos. Esa es mi opinión. ¿Sí? Y como no monetizo, puedo hablar de muchos temas y sin miedo a que me quiten el video, ¿verdad? O que me dejen de pagar, porque a mí no me paga nadie por hacer esto, ¿no? Entonces, igual la misma organización de los testigos de Jehová, que discriminan a las personas por pensar diferente, por creer en cosas diferentes, por tener una forma de pensar diferente, ¿no? Entonces, en esa organización donde hablan de amor al prójimo, pues aquí Noruega está en una enorme lección de prosperidad como nación, estando alejados de Dios. ¿Sí? En países donde están sin Dios o alejados de Dios o que dicen que no tienen religión, pues ahí si existe un abuso, un maltrato de niños, de mujeres, se penaliza. Y hay muy bajos niveles de eso porque justamente toman medidas y la gente sin Dios no anda haciendo esas cosas. Y no lo hace por temor a Dios, porque no creen en Dios o no creen en la religión. Lo hacen porque es lo correcto y porque creen que unidos como sociedad podemos avanzar más, podemos tener mejores sistemas de salud, podemos tener más comida, podemos tener más seguridad si nos cuidamos entre todos, a poner simplemente tus esperanzas en una religión, un Dios. Por eso es que las religiones proliferan en los lugares más pobres, con menos esperanza, con más miedo y con menos recursos del mundo. ¿Por qué será? ¿No te has puesto a pensar en eso? Bueno, con esto me despido, medítalo, piénsalo y tú haz tu propia investigación, no me creas a mí. No me creas a mí en esto que estoy diciendo. Haz tus propias investigaciones y verás cómo todo termina cerrando. Entonces, ¿estar lejos de Jehová nos afecta? Para nada. Te lo respondo a ti con quien inicié el video, suscriptor. Yo tengo un objetivo,
tengo unas metas en mi vida, me gusta ponerme objetivos, porque meta como es que es el final, ¿verdad? Entonces, me gusta ponerme objetivos en mi vida. Mi felicidad, estar tranquilo conmigo mismo primero, amarme a mí primero, estar contento con lo que yo hago, con mi congruencia en la vida, para bien o para mal. Yo no soy ejemplo para nadie, solamente para mis hijos y mi esposa. Estar bien con mi esposa, disfrutar un mate en mi jardín, disfrutar mis clases, impactar de manera positiva en mis alumnos, eso me causa felicidad. Estar bien con el prójimo, llevarme bien con los vecinos, que hasta los mismos vecinos que son testigos de Jehová, que viven cerca de mi casa, me respetan y ellos no son tan radicales como otros, ¿verdad? Eso sí, porque me conocen como vecino, saben que sigo siendo la misma persona íntegra. ¿Vale? Interesante también de esto, ¿eh? Encontré el otro día chismecito en la basura de una vecina testigo de Jehová, un video sobre la sangre. ¿Se acuerdan de esos videos que hablaban sobre la sangre? Ahí está. Por ahí arriba anda, ¿no? ¿Será que están abriendo los ojos? ¿Será que se están decepcionando cada día más de estos lugares religiosos, de estas sectas peligrosas? No lo sabemos. ¿Ah? Entonces, tú quieres creer, está magnífico, estás en tu derecho y finalmente es tu libertad de expresión y de creencia. Tienes derecho a creer y si eres feliz ahí con tu familia, sigue yendo, sigue asistiendo a la iglesia, sigue haciendo lo que haces. Pero si no, tampoco está mal las personas que decimos no quiero nada con la religión, no creo en la religión, creo que existe algo superior, no tengo certeza de ello, pero tú tampoco puedes convencerme a mí, ¿verdad? Yo no tengo por qué probarte a ti la inexistencia de Dios, ¿no? Y tú no tienes por qué probarme a mí la existencia, ¿no? Pero hay mucha evidencia al respecto, ¿verdad? Entonces, cuídate mucho, nos vemos la próxima y seguimos en contacto constante.